¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saludamos. Quien les habla, Diego Ortega. Y bueno, quien está a mi lado no los puede saludar porque sería improcedente ante su origen ex nihilo, su generis, el ínclito, inmarcesible, inconmensurable y todos los que ustedes imaginen. Porque hoy, más que nunca, con el tema que vamos a desarrollar, él es una emanación del uno. Tojen. Tojen. Porrini es el que es. Es incorruptible e inmarcesible. Y hasta yo diría impoluto. Uy, sí. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va? Hay algunos suscriptores que ya muy bien, que han hecho toda una especie de, ¿cómo decirlo?, de mitología en torno de Perfecto. una teología porrinea. Ah, bueno. Hay algunos que hacen versos y todo muy divertido. Pero bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Aquí estamos. Todo bien. Ya promediando el cierre de ciclo, estamos muy prontos, a terminar este año, este quinto año de La Última Página, así que estamos muy contentos, pero no por ello vamos a amilanarnos ante la complejidad que nos convoca. Totalmente. Y hoy, puntualmente, nos vamos a meter en un tema que creo yo es necesario. Hermoso. Hemos estado hablando de poesía, hemos estado desarrollando algunos temas, pero este año hubo pocos temas asociados a la tradición o digamos, a lo accesorio a la literatura. Como ustedes saben, ya lo hemos dicho más de una vez, La Última Página tiene dos grandes vertientes, o tres, digamos, ¿no? O sea, hablar de un autor, hablar de un tema literario, claro, de un momento, de un movimiento, ¿no? Qué sé yo, hemos hablado del realismo, hemos hablado, bueno, en fin. Y luego la enorme pata que nos caracteriza por ser grandes lectores e interesados en la tradición. Y vuelvo a hacer una aclaración que conviene, porque si no, ¿viste?, no va a faltar quien empiece a comentar, con justa razón, por supuesto, y diga, bueno, pero ustedes son profesores de literatura, no son profesores de filosofía. Eso está bien, no somos profesores de filosofía. Pero inevitablemente somos lectores. Entonces, y humildemente, sin ser humilde en realidad, hay temas que nos interesan realmente y hemos dedicado, Sebastián por supuesto, muchos más años, y yo de a poquito voy adentrándome con más interés en algunos temas asociados con ciertos elementos o con ciertos movimientos o con ciertos sistemas de pensamiento filosófico que por supuesto nutren muchas de las ideas que luego sostienen la tradición, la lectura trascendente, etc. Y uno de esos temas, que hoy le decía recién a Sebastián, que viene pidiendo pista, luego de haber hecho el programa sobre Platón, gira en torno del neoplatonismo. ¿No? Neoplatonismo como movimiento filosófico que revitaliza ciertas ideas, por supuesto, de Platón, sobre todo a partir de Plotino, y entre otros, ¿no? Y de qué manera el neoplatonismo, que esa es la segunda instancia, vamos a dejar la puerta abierta para otro tema que es, por lo menos a mí me interesa mucho, que tiene que ver las influencias significativas que tuvo el neoplatonismo dentro de las primeras expresiones teológicas de la patrística, es decir, de los padres de la Iglesia, y la íntima relación que se establece, íntima y compleja relación que se establece entre las primeras comunidades cristianas y la filosofía, ¿no? Básicamente, para decirlo sin ambajes, la íntima relación entre fe y filosofía, o sea, entre filosofía y teología, entre fe y razón, que obviamente eso genera una división, no se puede llegar a la fe a partir de la razón no es suficiente porque la fe es una cuestión de creencia, entonces es una cuestión de manifestación. Bueno, pero con el neoplatonismo y sobre todo con sus derivas en la patrística, hay una definición interesante y vamos a dejar, bien digo, la puerta abierta para uno de los temas que va a convocarnos el año que viene, que es toda esta cuestión en torno de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, por qué son pilares de la renovación de la fe cristiana hacia mediados de la Edad Media, más o menos, ¿no? Si estamos hablando comienzo y fin. Tercero, más o menos. Claro, sí, San Agustín segundo, tercero, hacia, bueno, ¿qué siglo pasa? 12, 13 con el gordo. Claro, ¿viste? ¿Cuáles esos 10 siglos, ¿no? que llevan a una transformación absoluta? Y un poco también vamos ablandando el camino para algo que se viene el año que viene, ya lo podemos adelantar,
una cosita que estamos preparando, un nuevo seminario que estamos preparando sobre la Edad Media. Dicho así rápidamente. Exacto. Pero bueno, Seba, te cedo la palabra porque estoy hablando demasiado. No, pero está muy bien, estabas introduciendo. Muy bien. Neoplatonismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoplatonismo? Bueno, hablamos de algo que no existió. Muy bien, listo. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de ¿Cómo arruinar la introducción de Ortega? Váyanse a la mierda, por favor. No, está bien, bueno. No, vos vas a entenderme cuando adrede. digo. Claro, no existió el neoplatonismo, existió el platonismo. Es decir, nunca. Perdóname, es como decimos siempre, el romanticismo no es que los muchachos se levantaron y dijimos, esto es romanticismo. Claro. No, eso está bien, es válida la aclaración. 1785 claro, se levantó Goethe y dijo... si iniciamos un movimiento, ¿cómo llamamos? Y tormenta y asalto. Después se llamará romanticismo. Totalmente. No, el tema es así, básicamente. A ver, son platónicos. Es decir, el nombre neoplatonismo va a venir mucho más tarde, en el siglo XVIII se va a poner. O sea, cuando el iluminismo, con esa idea de parcelar la historia, ¿no? De hecho, la Edad Media, ¿no? Que genera esas etapas. Tiene que haber una Edad Media, tiene que haber una Edad... Bueno, muy bien, que son 1000 años, una cosa de loco. Todo lo demás la antigüedad, ¿no? O sea, 50.000 años son... Bueno, la historia nació con ellos, digamos. Claro, al ver la continuidad del platonismo y sobre todo su revitalización entre los siglos I al VI, podemos decir, sobre todo desde el segundo, tercero al sexto, después de Cristo, por supuesto, en nuestra era, se habla de un neoplatonismo. Pero en realidad estos señores nunca se llamaron neoplatónicos, no es que pusieron sino que se consideraban continuadores de una institución que existía, que era la Academia Platónica. La Academia la crea Platón, ¿no? Y muere en el siglo VI después de Cristo, sexto, sí, séptimo, por allí, cuando ya el Imperio Bizantino encuentre en la Academia Platónica una resistencia al cristianismo oficial, digamos, al cristianismo griego. Porque, hay que decirlo, la Academia Platónica se mantuvo fiel a los dioses anteriores, a los dioses de la tradición griega. De hecho, la iluminación de Atenea aparece constantemente en las obras de estos hombres. ¿Qué fue? Bueno, yo creo que fue, humildemente lo digo como profesor en letras, sobre todo, y como doctorando, sigo siendo doctorando de filosofía, fue para mí un momento de esplendor del pensamiento teológico, del pensamiento filosófico, del pensamiento metafísico, pero también del pensamiento mágico, porque el platonismo va a tener, el neoplatonismo, para decirlo de una manera, va a tener, ¿por qué no decirlo?, una influencia enorme del gnosticismo, de la gnosis, ¿no? Fundamentalmente, de la gnosis más que del gnosticismo, porque no hay un dualismo en ese sentido, sino más bien un monismo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quiénes son estos señores? Bueno, fundamentalmente, tenemos que decir, el que nombró, ¿no es cierto?, Diego, creo que Plotino es el máximo representante. Plotino, que escribió las Eneadas, ¿no? Eneadas que su discípulo Porfirio va a llevar adelante, incluso va a escribir la vida y demás, va a desarrollar una continuidad, después una serie de pensamientos Marino y demás, pero finalmente se cierra con Proclo, que es uno de los grandes, y ahí está mi teología platónica. La teología platónica de Proclo, que es un mamotreto. Interesantísimo, porque es bilingüe. Sí. Bueno, en fin. Sí, ese libro me costó su buen sudor, más que... porque bueno, acá no lo dejaban ingresar, estas trabas que se ponen. Supongo que habrán pensado que iba a crear un movimiento terrorista platónico, no sé, qué sé yo. Claro, con un libro. El Vaticano por las artes. Claro, exactamente. No estaría mal. Bueno. O sea que desde el siglo I, uno puede decir, hasta el siglo VI, hasta el 600, hay una etapa, Dodds la llama la etapa de la ansiedad, fíjense qué interesante, la etapa de la ansiedad, que tiene que ver
fundamentalmente con la suma de tres cosas, no solo del platonismo, sino del aristotelismo, porque estos señores consideraron a Aristóteles parte de la escuela. Por ende, dos caminos, uno de descenso y uno de ascenso, podríamos decir, ¿no? Inductivo y deductivo, como ustedes quieran, sobre la base de lo que es el conocer, más una influencia enorme del estoicismo. La escuela de la Estoa va a tener una importancia notable, pero no se quedan en una disquisición desde el punto de vista filosófico nada más. O sea, no se quedan en una disquisición casi intelectual, sino que hay una operación metafísica, directa, práctica, que tiene que ver con ¿qué? Con justamente la gnosis, es decir, la búsqueda del conocimiento, no del conocimiento práctico, quiero decir, sino también del conocimiento metafísico, al que se le suma algo que es un tema aparte, que es el hermetismo. La tradición hermética entre el siglo I y III es enorme, ¿no? Los famosos, entre 16 y 18 libros de Hermes Trismegisto. Digo 16 y 18 porque está en discusión los que se encuentran en Nag Hammadi, cuáles habrán sido los que conocieron fundamentalmente, pero una serie de libros que se atribuyen a Hermes Trismegisto, más una concepción mistérica, más una concepción soteriológica, es decir, de salvación, de doctrina de salvación. Es decir, también hay una intervención de la teología y de la mística, porque el neoplatonismo va a hacer hincapié en una mística. Solo basta con leer a Plotino para entender que la filosofía deviene de alguna manera en una especie de religión, ¿sí? Así como les digo. Es decir, la filosofía de los neoplatónicos va a derivar en un sistema para entender la unión extática con Dios, con la divinidad, ¿no? Con el uno inefable. Con el uno que no se puede enumerar, que no se puede nombrar. Uno dirá, qué contradicción, estamos diciendo uno y sin embargo, en el fondo es una palabra para intentar abarcar algo que es inabarcable. La doctrina del neoplatonismo, yo enuncio esto, Diego, y vamos charlando un poco, porque la doctrina del neoplatonismo se puede decir que tiene tres grandes vertientes: la metafísica, la estética, Recomendación estética neoplatónica de Alfonso Puig-Arnau, librazo, publicado por la editorial PPU de Valencia, de Barcelona, discúlpenme. Estética neoplatónica es un libro exquisito, ¿sí? Con todas las derivaciones que pasó en el Renacimiento, hay todo un redescubrimiento y demás. Y la ética, pero la ética no una ética desde el punto de vista humanista como puede ser la socrática, sino más bien una ética en torno de una metafísica. Es decir, el ser humano no es que se impone un bien porque es conveniente socialmente, sino que busca el bien como apertura hacia la divinidad, hacia el uno. Metafísicamente, lo defino rápidamente, y si quieren, ahora lo conversamos con Diego, hay un monismo. Es decir, hay un elemento, un togen, el uno, ¿sí? Que produce un continuum ontológico. Es decir, ese continuum ontológico son las emanaciones. Es difícil de entender. Es difícil de leer a Plotino. Escribe muy bien. Es un gran escritor en griego. Pero valga decir que cierto, cierta expresión casi mística, casi poética, lleva a cierto oscurecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un uno que se va a manifestar en una serie de... hagan caso. Que se va a manifestar en una serie de elementos, de partes, entre los que está el nous, ¿no? Que es lo que el intelecto que va a permitir la relación entre el uno y lo múltiple, porque vivimos en la multiplicidad. ¿Cómo es esto de que hay un principio único? Sobre la base de un ejercicio de carácter racional, sí, por ejemplo, Porfirio va a insistir con esto, pero el carácter jámblico, fundamentalmente, y Proclo van a hablar de una teurgia, de una acción mística, que justamente tiene como fundamento a Plotino, el gran maestro de Proclo, por otra parte. Y lo estético en relación con la recuperación de la mímesis, el arte como elemento que no solo que es copia, sí,
De hecho, están las anécdotas de Plotino que no se dejaba retratar y demás porque decía que querían conservar la copia de una copia, él era una sombra en el concepto platónico, pero sí fundamentalmente sobre la base de que el arte hace una apertura hacia otra dimensión. Es decir, la belleza es la puerta de llegada al bien, algo que es eminentemente platónico. Puerta de llegada al bien. Pensar que vivimos en un mundo en el que el feísmo gobierna, ¿no? ¿Cómo se puede llegar al bien, ¿no? Bueno, bien, Diego, te dejo porque... Pero ahí empalmás con, digamos, el platonismo más puro, sobre todo en República. Bueno, hemos hablado de esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es la cali cagatía? Claro. ¿No? Calos cagatos, lo bueno y lo bello, ¿no? Es el medio para que el alma del filósofo llegue a la comprensión ¿cómo se llama? De la entelequia, ¿no? Del topos uranos y de las ideas y tal, del arquetipo, de la esencia del arquetipo. Exactamente. Ahora, lo interesante que vos planteás muy bien, esas tres patas, la pata ética, metafísica, metafísica, estética y ética, son justamente las manifestaciones propias de una hipóstasis, ¿no? Es decir, no la hipóstasis en tanto estas tres patas, sino las tres emanaciones del uno, del togen. Porque dijiste algo que no es menor, que es una teurgia. Y usaste una palabra, una acción. Yo prefiero hablar de un movimiento, ¿no? Bien, siguiendo el generativismo lingüístico, ¿no? Es decir, muévase. Exactamente. Porque lo más difícil de entender... Una dinamis. Una dinamis, exactamente. Una energía, dirá luego el querido von Humboldt, hablando del lenguaje, ¿no? Pero no estoy derivando hacia cualquier lado, porque luego vendrá, todo esto se unifica en el logos, ¿no? Que esto le trajo un problema a San Ireneo. ¿San Ireneo fue el que tradujo? No, San Jerónimo. San Jerónimo. Cuando traduce en argeijo logos, del Evangelio de San Juan, el prólogón del Evangelio de San Juan, y logos, bueno, verbo, ¿no? Acción, movimiento, justamente. Exacto. La primera emanación del uno, del togen, es, bien dijiste, la inteligencia, el nous, ¿no? Es el nous que... El intelecto. El intelecto. Claro. Que de allí surgirá el anima mundi, ¿no? El alma del mundo. Pero a su vez, lo más complicado de entender es que justamente este uno inefable contiene todas las ideas perfectas, lo bello, lo bueno, pero no es que esas emanaciones son distintas del uno. No, claro. Son parte del todo. Exacto. Y a la vez el uno sigue inmarcesible, ¿no? Impertérrito. Irreductible. Irreductible. Exacto. Y vos decís, ¿qué es esto? O sea, ¿y por qué el neoplatonismo, sobre todo con Plotino, quiere llegar a esto? Porque efectivamente hay una necesidad de unificar un enorme problema y que el cristianismo, como ejemplo fundante, lo va a expresar desde sus orígenes. Yo quiero leer algo, perdón que haga Adelante, por favor. Esta especie de excursus. En los Hechos de los Apóstoles, y voy a tomar una fuente absolutamente cristiana, el libro de los Hechos, Hechos 2, dice lo siguiente. Lo leo rápidamente para que entiendan a qué me refiero. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, 50 días después del ascenso de Cristo, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y voy a hacer porque la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tal de su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente acá hay partos, medos, elamitas, los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, las provincias del Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia y los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué corno quiere decir esto, no? Cuando baja el Espíritu Santo, imagínense, estamos hablando, insisto, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo y el ascenso. Y uno dice, el enorme, es una palabra un poco vulgar, el enorme despelote, no solo de tradiciones, de creencias, sino de una especie de ecúmene un poco rara, ¿no? Es decir, judíos nacidos, judíos conversos, gente del Asia Menor, de la franja, bueno, lo que hoy sería la media luna fértil, todos reunidos allí. Y de pronto, es significativo este episodio, porque baja una de las emanaciones de Dios. Porque según la doctrina cristiana, como hemos dicho alguna vez, el gran misterio es la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Correcto. Entonces lo que baja es una de las emanaciones. Exacto. El Logos. Baja el Logos sobre él. Entonces dice, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué hago esta lectura? Porque da cuenta justamente de la necesidad de un principio unificador. Y ese principio unificador termina siendo el neoplatonismo. En primera instancia, ¿no? El neoplatonismo. O sea, todas esas tradiciones, acá hay que hacer un poco de historia de la iglesia cristiana en sus orígenes, es un despelote, no vuelvo a decirlo, pero más o menos después de 3 siglos, con el concilio de Nicea, de Constantino, que se instaura el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que se mantuvo hasta el 63 más o menos con el concilio Vaticano II, y que parte de esta... Si ustedes son católicos, cristianos, alguna vez han escuchado el credo que se reza en la misa del Novus Ordo, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. El credo niceno comienza, sí. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, o sea, creo en un solo Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y la tierra y de todas las cosas visibles, y en un solo Señor Jesucristo. Es decir, la idea de comenzar ese credo con un Dios, creador de todo, es prácticamente equiparable a ese togen, ¿no? Porque luego, claro, hemos dicho, la emanación del nous, la dinamis, el movimiento, o sea, Dios es creador en movimiento de todas las cosas, pero no deja de ser, es cinético, claro, pero no deja de ser ese uno inmarcesible, incorruptible, irreductible en su esencia. Por eso es un misterio. Claro. La necesidad de unificar, sí, señor, esa enorme dispersión que luego, por supuesto, lleva a las herejías, al arrianismo, al pelagianismo, las persecuciones. Primero los cristianos fueron perseguidos, luego fueron ellos los que ejecutaron persecuciones. Había una enorme convulsión que, desde mi punto de vista, necesitaba algún tipo de principio unificador. Totalmente. No quiero decir que el neoplatonismo fue el único, por supuesto que no, porque hay influencias, como bien dijiste, del gnosticismo, del maniqueísmo, del masdeísmo y, por supuesto, bueno, obviamente, con San Agustín de Hipona, ahí, digamos, bendice a Platón. Bendice a Platón y, bueno, listo, acá está todo dicho, muchachos. Esto es. No me quiero meter con San Agustín porque necesita un programa entero. No, sí. Que luego, por supuesto, por eso decía, hacemos una deriva, la patrística, o sea, los grandes padres de la Iglesia a partir del siglo II hasta aproximadamente el siglo VIII más o menos, se encarga de unificar todo esto y proponer una unidad doctrinal. Por supuesto que en primera instancia hay una patrística más bien apologética que busca defender el dogma de la fe, y luego hay una patrística apostólica, una patrística más operativa en ese sentido. Seguro. Claro. No tan de defensa. Pero bueno, es un tema muy complejo, demanda mucho tiempo, pero lo que quiero llegar es a esto. ¿De qué manera un modo de revitalizar el platonismo, que llamémosle neoplatonismo, viene a justificar que los caminos son muchos? Pero la fuente, claro,
Bueno, Digo, la la fuente de unidad trascendente. Claro, la fuente de la fe es esto. Es decir, hay algo más allá de nuestras posibilidades racionales. La razón, por supuesto, bueno, lo han demostrado, la razón es un camino para llegar Totalmente. y no hay una escisión, desde nuestro punto de vista, por supuesto. No quiero meterme en camisa de once varas. No es que toda la filosofía lleva a la fe, porque de hecho hay escuelas filosóficas que se encargan de separarse, sobre todo las escuelas más bien pragmáticas, qué sé yo. Pero la pregunta por el uno, que ya es presocrática, por el origen inmarcesible del mundo, el ape, el arjé. Claro. Bueno, en arjé e hijo logos, dice San Juan. En el principio era el logos. Caijo logos en proston theon, y el logos era Dios, estaba en Dios. Es una pregunta inevitable, porque luego lo que vemos aquí en este mundo sensible, siguiendo a Platón por supuesto, son en realidad proyecciones, no emanaciones, proyecciones de algo superior. Totalmente. No sé si dije algún disparate. No, perfecto. El hecho es que, ahora, Diego, yo me voy a poner en polémico, porque por favor. El problema es el siguiente. Los neoplatónicos jamás fueron cristianos. Es decir, justamente el fin de su escuela tiene que ver con que el cristianismo ya instalado y ya convertido en religión oficial, ¿no? Religión del imperio, encuentra en la Academia Platónica un inconveniente. Porque todavía los primeros, Agustín, van a intentar hacer un acercamiento, todavía está el conflicto de que estas personas son paganas, paganas me entienden, ¿no? O sea, que tienen fe en los dioses anteriores. Proclo era una persona de fe enorme, Plotino también. De hecho, hablan de las divinidades, ¿no? Sin embargo, están hablando de un uno. O sea, es muy claro que para ellos, en la jerarquía del ser, en la jerarquía de la realidad, jerarquía que se establece sobre la base de Platón, vivimos en un mundo sublunar, ahí está Aristóteles, en el mundo sublunar es inevitable la multiplicidad, es inevitable el cambio, la mutabilidad, es inevitable la corrupción y demás. No obstante, existe algo en el ser humano que lo activa para acceder o ascender hacia esas dimensiones. ¿Qué es esto? Es el alma. El concepto de psique, de alma, que está muy relacionado al intelecto, al nous, ¿sí? Sobre la base de un principio que es justamente volver a relacionar a esto que es múltiple con aquello que es uno. O sea, sí, hay un mundo inteligible y un mundo sensible, como dice Platón. Bueno, es el intelecto, no la razón, el intelecto. En ese sentido, resalten a Guénon, ¿no? Cuando habla de la intuición intelectual. Sí. ¿No? Es el intelecto el que va a religarme con ese uno primordial del cual emana el alma del mundo. Exacto. Y en definitiva, el objetivo último es restituir nuestra existencia corpórea, material, a su primera emanación espiritual. Totalmente. ¿No? Por eso, paréntesis, alegóricamente se representaba el intelecto como el corazón. Claro. Ustedes van a ver, por eso el Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, ¿qué es? Sursum corda. Claro, es decir, es el intelecto, o sea, alegóricamente el corazón viene a representar la capacidad intelectual justamente para no relacionarla con la mente-cerebro, ¿no? Que es la capacidad racional, digamos, en otro sentido. Esto es suprarracional. Y si el bien es el principio, bueno, ¿cómo se accede al bien? Bueno, se accede por medio de algo que es clave, que es la idea de que hay una jerarquía de principios sobre los cuales, como una escalera, ¿no? Como claramente un clímax, se va ascendiendo hacia esa concepción del uno. Que es, por eso, una gnosis, ¿no? Es decir, un camino que permite entrar y que parte de, y acá está la estética, la belleza. Es decir, la belleza que nos conmueve, en el mejor sentido, que nos produce no solo que nos lleva a una concepción puramente sensiblera, sino fundamentalmente que despierta la belleza,
nuestros ojos interiores para ascender hacia el bien, que es el principio máximo. El alma, para estos hombres, y acá viene lo más anticristiano, para los neoplatónicos, el alma transmigra. Hay metempsicosis, es decir, hay una transmigración del alma. Tiene dos facetas el alma, la metempsicosis y la anamnesis. O sea, ir hacia atrás, volver, ¿no es cierto?, retornar, ¿no?, a la verdadera liberación, que significa ni más ni menos que la reminiscencia platónica, el recordar. No sé si estoy siendo claro, discúlpeme. ¿Qué quiero decir? Que en el fondo no aprendemos nada nuevo, sino que lo que hacemos es recordar lo que ya sabemos. Vamos a recuperar aquello que sabemos para ascender, para liberarnos de los sentidos. Por eso, alguien podría pensar, bueno, ¿qué pasa? El platonismo nos está planteando de alguna manera una huida del mundo, sí. Sí, lean el último libro de Platón, ¿es cierto? La famosa Prostén en Autos Politeia. ¿Qué es eso de irse a la ciudad interior? Y justamente es una huida del mundo que lleva a una concepción, lo voy a citar en griego, dice Platón en el Teéteto, dice que hay que hacer coincidir, se hará coincidir al ser humano con la imitación, imitándolo a Dios. Homoiesis toteu, es decir, homoiosis toteu, es decir, imitar a Dios. Fíjense que el cristianismo tiene algo parecido, ¿no? Claro. A imagen y semejanza. Claro, exacto. Será como Dios, ¿no? Sí. Es decir, esta idea de justamente ascender, ¿no? Por eso lo teúrgico, lo mágico, lo oracular, lo fundamentalmente alquímico, si se quiere, en torno de un ser caído que puede ascender. Aquí no hay pecado, no hay caída. Sí, lo que hay es una instancia fundamental, que es la instancia material, que no puede generar nada trascendente sobre la base de un esfuerzo intelectual que lleva al ser humano a una simpatía con el cosmos, si me permiten el término, es decir, a volver a reunirse, a reintegrarse, a religarse, ¿no?, en ese sentido. Por eso, lo que decía muy bien Diego, la dinamis o el movimiento, el efluvio, es lo que genera, ni más ni menos, las distintas jerarquías de la manifestación, ¿no? Que, bueno, si quieren las nombramos, son como una cantidad de elementos. Los gnósticos hablan de 30 eones y demás, que tiene que ver con el ascenso del alma. Pero Plotino dice, miren qué interesante, Plotino en la Eneada primera dice, hay que remontarse al bien al que tiende el alma. El alma naturalmente, la psique, tiende al bien. ¿Sí? Hay un buenismo, si se quiere, en este sentido. Tiende al bien. Obviamente tiende a qué? Quiere ascender. Entonces Plotino, que está hablando de metafísica, está hablando de ética. No es una ética de la vida cotidiana, es una ética de la trascendencia, ¿me explico? Es decir, por eso decíamos, la ética está subsumida en el mejor sentido, ¿no? Es famular, diría un profesor mío. Es famular en torno de qué? De lo metafísico. Por ende, la política neoplatónica también es dependiente de lo metafísico. Todo depende de la causa primera, si se quiere, de la filosofía primera, como decía Aristóteles, ¿sí? Es decir, el nous, ese intelecto, va a permitir la reunión. Y justamente Diego citó, y lo hizo muy bien, a San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín, a pesar de no pertenecer a esto y tomar a Platón como elemento clave, diciendo, este filósofo pagano es un tipo que vio más allá. Es decir, también no es cristiano, ¿no?, pero entrevió esto. Concibe la idea de un mundo también jerárquico y de una manifestación también jerárquica sobre la base ya no del Togen, sino de Dios, ¿no? De ese Dios cristiano. Es decir, la cristianización empieza a ir como un ida y vuelta entre estos elementos. Yo recuerdo que San Agustín dice en uno de sus... En uno de sus comentarios de los sermones, dice, esta vida no es sino la comedia del género humano. Después me preguntan por qué se llama comedia la de Dante, ¿no?
Es decir, esta vida no es sino la comedia del género humano. Y ustedes piensen, la comedia termina bien, claro. Sí, porque termina en el ascenso. Si se ha hecho todo lo que se tiene que hacer. O sea, la existencia del ser humano es la búsqueda de una trascendencia. Ahora bien, una cosita más y lo dejo a Diego porque estoy ya insoportable. Al contrario, ¿no? es una cosa fabulosa. Bueno, gran libro, otro más. El neoplatonismo, síntesis del espiritualismo antiguo, de José Alsina Clota. Por favor, Alsina Clota, hace tanto que no lo sentía. Sí, el gran helenista. Sí, es un librito. Cuando era tu ayudante. Bueno, es un librito de 150 páginas en el que resume, lo voy a poner de frente, el neoplatonismo, creo que ahí se ve, está editado por Anthropos, que es una editorial española. Es un libro exquisito para entender el neoplatonismo, bien simbólico. Síntesis del espiritualismo antiguo, el subtítulo, don José Alsina, monumento, realmente, ¿no? Es decir, toma la tradición platónica, aristotélica, estoica y demás y... Gnóstica. Claro. Y las recoge en gnóstica, exactamente, ¿no? La gnosis y fundamental. Ahora, una cosita más, esto, clave, me parece muy interesante, la parte más oscura, si me permiten, no es el término. Siempre no caminamos por la cornisa, sí, señor. ¿Por qué totalmente. siempre terminamos exhumando algún cuerpo, claro, señor? Porque lo que digo al comienzo, muy bien, ¿no? Esto, ¿no? Elamitas, estaban todos estos señores, ¿no? ¿Qué traían? No eran bárbaros. Ojo, porque los griegos consideraban bárbaros. Bárbaro que no, claro, que no hablaba griego. Pero eran pueblos que venían con un conocimiento, por decirlo llanamente, matemático, arquitectónico, simbólico, enorme, pero también desde un punto de vista operativo muy interesante. Los oráculos, la teurgia, la magia. La magia no significa sacar un conejo blanco de una chistera, sino fundamentalmente la transformación. Claro, exactamente. Exactamente. ¿Sobre la base de qué? De que hay una operación, lo astrológico, fundamental. En este sentido, el libro de Gómez de Liaño, vayan a él, editado por Ciruela. Ahora no lo voy a recordar el título, es una pena. Es un gran libro, bueno, sobre el estudio de la astrología, entre otros aspectos. En la tradición occidental, con influencias simbólicas hasta la modernidad, ¿no? Todo esto, ustedes dirán, pero esta gente tan absolutamente racional, tan pensadora, ¿cómo puede llegar a creer? Sí. Los oráculos caldeos era uno de los libros básicos del pensamiento de Proclo. Proclo decía que los oráculos caldeos eran uno de los elementos, y el segundo, por supuesto, ¿cuál eran? Los diálogos de Platón. Para los cuales, voy a citar uno nada más porque lo tengo acá a mano, las lecturas del Crátilo de Platón, por ejemplo, de Proclo, editado por Acal. ¿Qué hizo Proclo? Glosas al texto de Platón. Las glosas son la lectura, comillas, neoplatónicas al texto. ¿Cómo leían a Platón? Por eso son importantes. ¿Cómo se lee a Platón en ese momento? Y en un momento dice algo clave. El filósofo es como el hierofante, ¿sí? Es decir, es el sacerdote de una serie de misterios. Ven que no es solamente una reflexión o una especulación, es una operación. El neoplatonismo tiene que ser entendido casi, me permito una butad, pero casi como una iglesia, en ese sentido. Es una tradición mistérica. Bueno, a ver, vos dijiste algo fabuloso, y voy a tomar el guante. Vos dijiste, los neoplatónicos no eran cristianos. No. Pero muchos padres, los padres cristianos eran neoplatónicos. Sí, claro. Porque quiero cargar las tintas sobre esto nuevamente. Porque dijiste algo recién también que no es menor. Y que es la unión entre Oriente y Occidente. En un momento en el que nosotros, quienes formamos parte de una iglesia católica en decadencia, la diáspora, que termina de consumarse con Vaticano II, ahí es como dijeron, bueno, hagamos pelota todo y bueno, chao. Ahí fue, hablaron de lo que no tenían que hablar y de lo que tenían que hablar no hablaron, se hicieron los sotas.
Bueno, en fin, no voy a hacer ahora ¿cómo decirlo? Un descargo en contra de eso porque no es el lugar ni el espacio. Pero digo, quienes formamos parte de una iglesia en decadencia, como es la Iglesia Católica, quizás cueste, y lo sabemos por experiencia propia, cueste conciliar, conciliar, la idea de que es una tradición unánime y que esa unanimidad de tradiciones encuentra, como dice el libro de Alsina Clota, encuentra una unidad espiritual en el neoplatonismo, pero a su vez ese neoplatonismo que surge allí abreva también de otras tradiciones que son orientales y que son occidentales. Digo, exacto. Los padres de la iglesia, los padres de Oriente, padres griegos, padres latinos. Sí, señor. La ortodoxia en Rusia, por ejemplo, por poner un caso, la ortodoxia mitteleuropea y griega, y rumana, transuraliana, digo, están ahí como diciendo, che, pero ¿a dónde quiero llegar? No es que Occidente ganó la partida y dijo, bueno, esta es la fe oficial de Occidente, como bien dice Ángel, que es una confluencia entre la Mesopotamia, el greco, ¿cómo es que dice? Judeo, greco-romana, ¿no? Y germánica. Y germánica, ¿no? Bueno, o sea, macanudo. O sea, sí, por supuesto, ¿no? Hoy tenemos una iglesia, vean un ritual ortodoxo ruso y se les cae la media, ¿no? Porque mantienen un ritualismo todo. Pero no es menor que cuando nuestro Señor Jesucristo nace, ¿quiénes vienen? Los magos de Oriente. Los magos de Oriente. Los reyes magos, los magi. Magi, dice Yeats en un poema bellísimo, ¿no? Y vos decís, ¿por qué vienen de Oriente? ¿No? Los reyes, y vienen magos, bien diciendo, vienen con un conejo de una galera o qué sé yo, con una varita que se hace. Traen los misterios: incienso, oro y mirra. La alquimia, el rito, la naturaleza, el misterio de la magia. Bueno, está la hipótesis un poco discutible de que cuando Cristo se va a los 12 años, desaparece de la vida pública. ¿A dónde se va? Hay dos posibilidades. O se va a más allá de Bóreas o se va a Oriente. Entonces, como para sintetizar y no irme mucho de tema, cuando uno lee estas o se introduce en este tema, dice, bueno, neoplatonismo, busco neoplatonismo, encontrás en una definición más o menos equitativa, claro. Bueno, es una escuela filosófica que retoma el platonismo. Ahora uno empieza a estirar del hilo y vos decís, Proclo fue influido por los oráculos caldeos. Y a su vez, si lo pensamos de la historia de la iglesia cristiana, la iglesia, el reino de Judá fue anexado por Babilonia, después fue anexado por Alejandro Magno y después fue egipcio, fue romana, y de pronto los romanos, perseguidores de la iglesia católica, unifican luego de Constantino una fe única que a la vez, obviamente, hay también una influencia, digo, los romanos que hicieron, trataron de equiparar la jerarquía del Estado romano a la jerarquía de la iglesia. Por eso el Vaticano, por supuesto con muchos años de desarrollo, es una especie de estructura política, primero, obvio, jerárquica y política. Lo es, sin duda. Que deberían acordarse un poco más de la doctrina y no tanto de la jerarquía política cada tanto. Sí. Pero bueno, digo, y todo ese movimiento, los primeros años de la civilización cristiana, que el doctor Piñero ha estudiado mucho sobre esto, independientemente de que podamos tener diferencias con algunas concepciones, bueno, de la iglesia petrina y la iglesia paulista, eso es para discutir, es un enorme problema de tradiciones, de caminos, que se unifican en una mirada ecuménica. Sí. ¿Qué es a lo que deberíamos volver, ¿no? A veces cada tanto, y no encerrarnos solamente en el nicho, de decir, bueno, nosotros somos esto y todos los demás son paganos y qué sé yo, qué sé yo. No, pará. Si vos empezás, insisto, a sacudir, como decía un profesor mío de teología, Nelson Zapata, que Dios lo tenga en su gloria, dice, si uno sacude el árbol genealógico de un católico y algún musulmán, algún judío, obvio. Va a caer, ¿no? Digo, todo esto tiene una complejidad enorme, por ahí yo estoy siendo muy reduccionista. Es que bueno, no nos da el tiempo, y obviamente esto es para dar un seminario y especializarse en esto. Totalmente. San Pablo. Yo tengo un cariño muy especial por San Pablo. San Pablo era griego, Tarso, judío, y luego fue el primer evangelizador. Ciudadano romano. Y fue Saulo Pablo, ¿no? Fue el primero que vio
en Damasco, el camino a Damasco. Pablo, Saulo, que es el Saulo, pequeño, ¿no? quid me persicueris, dice, ¿por Claro. qué me persigues? Si vos estás destinado a otra cosa. ¿Y el tipo a dónde fue? Dice, ¿fue a dónde? A Grecia. Y bueno, Corinto, qué sé yo, bueno, no me acuerdo ahora. Éfeso, Éfeso, ¿viste? Coloso, qué sé yo. Atenas. Atenas, bueno, Sí. y las cartas son los primeros documentos, Bueno. siglo primero después de Cristo, los primeros documentos que dan cuenta efectivamente de una búsqueda de unidad trascendente de todos los caminos. Ahora, vuelvo a hacer la guerra. Ahí está. Porque, ¿qué los diferencia? Los diferencia fundamentalmente un concepto que los neoplatónicos quieren y manejan, que es el tema de lo mántico. Ajá. ¿Sí? Es decir, de la adivinación. Bueno, si hablamos de oráculos, estamos hablando de Bueno, algo ves claro. que en el fondo te gustan los nórdicos, ¿viste? Porque ¿cuál es el Seider de Odín? Claro, siempre... horrible. No nos desconozcamos. Perfecto. Voy a hacer... Me tiró la pelota, Perdón, ¿no? Yo perdón, tengo perdón. que agarrar la raqueta Sí, y sí, de sí. revés. Sí, ¿no? sí, sí. Es un gran tenista. Obviamente, Fue un sí, gran por tenista, eso, un gran bien. tenista. A ver, para que nos entendamos, en el siglo VI antes de Cristo, mientras nosotros, ¿sí? Nosotros estábamos, siglo VI, antes de Cristo, mientras nosotros estábamos dando, por ejemplo, un Heráclito, ¿no? Más o menos, en Noruega también tenía cuántos pensadores, ¿no? Y cuántos, claro, totalmente, claro. Trataban de mover piedras para ver si podían cubrirse del frío y los griegos estaban pensando, necesito cómo mejorar los vinos. No sé, una cosa. Bueno, no. Bueno, El cristianismo perdón, es siempre lo digo, es una síntesis de lo greco-latino, lo judío, ¿no? Lo medio oriental y lo germánico, no cabe ninguna duda, sobre todo el catolicismo, ¿no? Vos hiciste una diferencia y me quedé pensando y digo, tienes razón, Diego, en Oriente no es así, ¿no? No. El cristianismo oriental no tiene esa influencia germánica, sí la tiene el cristianismo occidental o católico, como usted quiera llamar. Pero, Diego, no por, sino como ciencia práctica, es algo que obviamente el cristianismo supo en su momento reconocer como algo negativo, es decir, no puede haber artes mánticas, la providencia de Dios no puede ser comprendida Claro, ni por supuesto, tirando unas piedritas. por supuesto, Claro. sí. Ahora estos tipos sí. Había una necesidad. Pero por eso digo, obviamente, cada quien hace lo que desea, cree, no crea, no importa. Nosotros, obviamente, estamos proponiendo abrir la jugada, invitando, pero esto que decís es verdad. En un momento hay que ordenar la Totalmente. tropa. Che, mira, no podemos creer en un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo y que te tiren los huesitos, que te digan, bueno, a vos te vas a casar con fulana de tal. No, obviamente, sí. Claro. Es verdad, luego, por supuesto, res ipsa loquitur, la cosa habla por sí sola, necesitamos un orden. Y por supuesto el gran despelote de la Edad Media, que es el Vaticano o el Imperio, ¿no? Que va Claro. Que va a ser el tema de la Edad Media, ¿no? Va uno de los temas. Claro, entonces necesitamos poner un orden, bueno, luego la jerarquía episcopal y toda la pelota. Que bueno, bien digo, termina siendo hasta un Estado. El Vaticano es un Estado, ¿no? El Estado Vaticano. Tiene autarquía, autonomía política. Exactamente. Pero es innegable, y eso es algo que es fascinante, y mientras vos hablabas, yo decía, claro, es innegable que en un momento muy breve, quizás, estamos hablando de un par de siglos, hubo como un espíritu común, ¿no? Decir, sí. Y esto que estaba, que luego se va a replicar, lo voy a decir sin ningún tipo de pudor, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Digo, claro. Fue la última gran ecúmene, lo hemos dicho más de una vez, sí. De convivencia. Hace poco un suscriptor con mucho tino nos corregía que en España no hubo convivencia pacífica entre moros y qué sé yo. Catalogar de pacífico o no pacífico por ahí es un poco reduccionista. Pero que había una convivencia de espiritualidad y de búsquedas ya mánticas, ya filosóficas, racionales, claro, y tal, digo. Exacto. Un espíritu de encontrar una verdad unificante. Totalmente. Originaria. Originante. Exacto. Luego, si llegar a eso demanda un trabajo de celibato, no, eso ya es arena de otro costal. Harina de otro señor. Costal, me parece. Exactamente. Perdón, por ahí estoy siendo muy simplista en mi observación. Hay una etapa, entre muchas de la historia de la humanidad, no, porque son muchas realmente, las etapas de la humanidad en que hay una crisis, ¿no? Hay una crisis enorme.
está muriendo algo, naciendo algo. Sí. Está muriendo por ahí un orden mítico tradicional de carácter pagano, vuelvo a decir, uso el término para que me entiendan, de carácter anterior, grecolatino puro, por decirlo de una manera, y está naciendo el cristianismo. En el momento en el que nace el cristianismo, Diego leyó algo en los Hechos de los Apóstoles, no sé si se dieron cuenta, que no dice cristianismo, dice judaísmo. Judaísmo. Era judaísmo, ¿no? Las primeras comunidades cristianas eran judías. Son judías, Era no se una llamaban. secta del judaísmo, ¿no? No estaban en Judá. Totalmente. Lo inexplicable, que hay algo que habría que seguir discutiéndolo, es cómo una secta de 40 tipos, de 100, de 200, dio vuelta al mundo. Cristo era judío. Sí. No olvidemos eso. Y esos nazarenos Rex Judaeorum. Claro. Inri. O sea, en ese sentido hay un légamo, hay una tierra fértil para una serie de cosas. La venida del Mesías, que como dijo el doctor Piñero, estaba preparado ya desde 3 siglos antes, venían hablando del Mesías, del Salvador. Sí. Muy bien, perfecto. La idea de un agotamiento, ¿no? Estos dioses antropomórficos que ya no tienen cabida, que se preguntan muchos, ¿no es cierto?, ¿cómo puede ser esto? Cómo estos dioses son imperfectos, tiene que haber un principio. Los griegos tuvieron que buscar un principio porque no podían creer que todos estos dioses que se encamaban con medio mundo fuesen claros. Sí, lo digo así directamente, yo los quiero mucho, pero hay muchos aspectos. Pero en segundo lugar, y uno dice, ¿por qué los neoplatónicos, 1000 años después de todas estas preguntas, seguían diciendo Atenea? Y bueno, porque, y con esto cierro, digo, y si no se puede nombrar en el fondo, ¿por qué no tomar un nombre representativo? Porque, a ver, el hecho de decir Atenea no era la Atenea esta escultórica, sino eso es teúrgico, es decir, la escultura me puede servir para, la imagen me sirve para, pero hay otra cosa. El iconostasio, ¿no? Claro, como el icono. Esto es representación de, es la mímesis de, la necesita visible, estamos en un mundo sensible, obviamente, pero la particularidad del conflicto en esa época, que debió ser por lo que uno puede leer, está en el medio San Ireneo, que yo les recomiendo ir a leer, ¿no? Sí. El Adversus Aerensis, cuando él contra los herejes, que es un librazo en el que, bueno, con toda la convicción de la época, dice, el gnosticismo es esto, y hay un serio problema, porque se les está contaminando el cristianismo de algo que, discúlpenme, pero a mí me parece ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristianismo es monista, en última instancia viene más pegado al neoplatonismo que dualista, ¿no es cierto? El dualismo es otra cosa. Creo que ahí está la gran distinción. Algún día tendríamos que hacer un programa, digo, sobre el tema monismo-dualismo, ¿no? Me parece que hay una diferencia, ¿no? Central, radical. O sea, ¿hay un principio o hay dos principios en pugna constante? No quiero adoctrinar porque no es mi idea, sino fundamentalmente plantearles el problema, ¿no? Como dice Gómez Dávila, invito, ¿no? Es una invitación. Bueno, ¿qué tema? Tema que da para sacarnos chispas, porque bueno, cada quien tendrá su punto de vista. Sabemos, y aclaro antes de que termine, que en algún momento nos hemos ido un poco al demonio, ¿no? Sobre todo bueno, porque... No importa. Sobre todo con algunas disquisiciones de orden metafísico. Pero, decimos nuevamente, Sebastián acaba de citar libros para aproximarse. No voy a prometer nada, pero trataremos de que el editor se acuerde de poner los títulos de los libros para que puedan ir a la fuente. Se los repito, miren, Proclo, Lecturas del Crátilo, Acal Clásica, El Neoplatonismo, Síntesis del Espiritualismo Antiguo de José Alsina Clota, fundamental. Es lo que saqué, porque tengo a Beyer-Baltes, pero es un... Y Estética Neoplatónica, de Alfonso Puig-Arnau, ¿sí? En 3 aspectos distintos, sí. Ya lo digo. Y queda ahí pendiente, ahí quedó la pelota picando sobre los padres de la iglesia, la patrística, y bueno, el año que viene, porque ya este año no llegamos con el tiempo, yo me voy a ocupar de San Justino. No voy a decir de quién. San Agustín, Santo Tomás, ese arco que va del mediados de la Edad Media hasta fines de la Edad Media, y la Edad Media como gran tema en torno de estas relaciones entre caminos de fe, caminos de razón y tal, y en el fondo el camino hacia el uno, inefable,
Yo creo que el gordo supo sistematizar, ¿no es cierto? El gordo de Santo Tomás, por la Claro. duda. Pero qué gran escritor era Qué gran, Agustín. bueno. Agustín. Agustín es maestro. La ciudad Las de Dios. confesiones, Y la ciudad de Dios. la ciudad de Dios. Así que De magistro. prometemos que vamos a hacerles sendos programas. Bien, bien. Nosotros dejamos acá. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Sebastián, como siempre. A vos, Un Dieguito, placer. como siempre. Un hermoso día primaveral, así que Sí. nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. El jueves nos vamos a ver, como siempre decimos, En algo. en algo. Así que gracias. Que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.